Bueno, entonces seguía comentando. Eh, Esos son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Que no tenga, que esté bien definido la silueta y que sea de la mayor calidad posible. Calidades también hemos hablado bastante. 720, Full HD, 2K, 4K y ya sabrá Dios si próximamente también se vuelva más comercial 8K, 16K. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Solo en cierta ocasión di mi punto de vista cómo iba a ser, pero ya veremos cómo evoluciona la tecnología. Bueno, seguimos viendo. Entonces, el día de hoy, como les comenté, vamos a ver el tríptico y está partiendo por dos puntos. La diferencia que había de un tríptico con un folleto. El tríptico sería un tipo de folleto. Ahí dice folleto informativo. Pero el tríptico es un tipo de folleto. Y por lo que estoy investigando, es por lo que folleto viene de una palabra en latín que significa, si no me equivoco, doblar. Doble es doblar. Entonces, un folleto no necesariamente se dobla en tres partes, sino puede doblarse en dos, en tres, en cuatro, en distintos tamaños. Cosa que el tríptico, por el propio nombre que tiene, tres, trip, ya se sobreentiende que necesariamente tiene que ser en tres partes. Y obviamente las seis caras que va a tener el documento. Entonces, folleto es un término más amplio y tríptico es un documento más en específico. Otro punto importante es que el folleto, a diferencia de en general, ya que también hay tipos de tríptico, en general, o los brochure o folleto, tienen información mucho más, como diría, condensada, mucho más específica. Mayormente tienen imágenes y textos muy grandes, o sea, las letras son muy grandes, ya que el mensaje no es tanto por las letras que tiene, o sea, la parte de información, sino por una imagen, por un diseño que pueda tener. ¿Qué tal, Marisol? En cambio, el tríptico, por lo general, es mucho más informativo. Usualmente los trípticos los utilizan por la cantidad de información que se puede almacenar en ese documento. Por lo mismo que tiene seis caras y se puede guardar mucha más información. Entonces, por lo general lo utilizan para eso. Y los brochures, bueno, como comentaba, no necesariamente se dividen en tres partes, pueden ser dos. Hasta hay empresas que ya hacen distintos tipos de brochure que no necesariamente es una hoja dividida en tres partes, sino tienen diseños. Algunas veces los hacen con diseños circulares, hacen diseños de repente de pentágono, hexágono y distintos tipos de folletos que hacen las empresas, mayormente las de bancos, si no me equivoco, las de bancos en las cuales recuerdo que cuando era niño ibas a un banco y tiene un estante y había un montón de folletos para agarrar. Si nunca has agarrado uno de cada uno, creo que no has tenido infancia. Ahí en el banco había un montón y uno como es niño agarra uno de cada uno. Bueno, a ver, sigamos viendo. ¿Y qué más? Bueno, el tríptico no es exclusivo de Publisher, se puede hacer en Word también, pero la ventaja está que en Publisher se hace más simple y más rápido porque no tienes que fijarte tanto en tema de las medidas, de los márgenes, sino que mediante las guías de diseño y ya de por sí el tipo de hoja ya está, lo hace mucho más simple y a la vez de la impresión de la misma manera. En Word, ahí sí tenías que ver que cuadre, de repente les haya pasado o hayan visto un tríptico en el cual todo bacán cuando lo han elaborado, o sea, las tres caras de adelante, las tres caras de atrás, pero a la hora de imprimir y comienzan a doblar el documento, no encaja o no cuadra. ¿Por ahí les ha pasado? Algunos han visto, más que todos los estudiantes suelen cometer ese tipo de problemas y te entregan el tríptico y la letra queda a mitad de la doblez y obviamente no queda muy bien. Entonces, mediante Publisher lo hace mucho más sencillo. En Word también se puede, no digo que no, solo que tienes que hacer muchos más pasos o hacer más indicaciones para que te pueda quedar perfecto, te pueda cuadrar en otras palabras. En cambio, en Publisher es mucho más simple, porque es una aplicación
que ha sido diseñada para eso, para poder generar este tipo de documentos. ¿Está bien? Bueno, sigamos viendo, a ver, ya, había mencionado que había tipos de tríptico. Y mayormente he visto que hay tres: publicitarios, informativos y artísticos. Por ahí los publicitarios probablemente los hayas visto, una agencia de viajes en la cual muestran publicidad. También las empresas también suelen utilizar los informativos, que ya contienen mucha más información. Los publicitarios más que todo cosas muy puntuales. Por ejemplo, si fuera del tema de agencia de viajes, serían los lugares, el precio. Y si fuera informativo ya tendría mucha más información, como una descripción del lugar, más fotos de repente, mucha más información. Pero el otro, como es publicidad, coloca lo más puntual posible. Y el artístico, bueno, artístico ya es básicamente en su mayoría imágenes. El que vamos a elaborar en un primer momento va a ser este de aquí, por ahí es el que había tenido diseñado, y vamos a ver un diseño mucho más chévere, solo que para eso hay que dominar mayor herramientas. Este que están viendo es mediante formas e imágenes, y luego vamos a hacer otro en el cual va a tener, también los elementos, pero mucho más elaborados, ya que los elementos tienen, me refiero a los objetos, tienen más propiedades, como por ejemplo, más allá del color y el tamaño, obviamente, tienen efecto de transparencia, tienen efecto de repente de borde. Por ahí, si guardamos un objeto como una imagen, va a tener otras propiedades. Se va a comportar de otra manera. Ahí se me recuerda un poco a química. Se va a comportar de otra manera. Ahí, el mismo elemento, pero cuando lo guardamos como imagen, va a tener propiedades que no lo tenía como objeto. Ahí cuando llegamos a esa parte me van a entender ese apartado. Ya que como objeto, por ejemplo, no se puede recortar de la manera que se corta una imagen. Pero cuando lo guardamos y lo volvemos a insertar, ya tiene otras propiedades. Esa es una ventaja bastante interesante que tiene en general las aplicaciones de Office. Guardarlo de otra manera y volverlo a utilizar, y ya tiene propiedades que se va a comportar como si fuera una imagen, cosa que antes era un objeto. Y viceversa también. Bueno, por ahí le voy adelantando. El segundo brochure o el segundo tríptico que vamos a hacer es relacionado a esto. Por ahí para que se vayan dando una idea. No le he tomado fotocaptura. También les he colocado las consideraciones que tiene que tener. Esto es algo genérico más que todo con el tema de información. ¿Qué tal, Michelle? Buenas noches. Bueno, consideraciones que tienen que tener en cuenta en su mayoría, como organizar la información. Esto es más que todo con el tríptico. Ahí ya se lo dejo para que ustedes mismos lo lean. Tener muy bien específico lo que uno va a llenar. Pero en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a utilizar Lorem Ipsum. Por ello les voy adelantando. Por ahí los que no han escuchado ese término, ahorita se los comento. Mic off. Mic on. Lorem Ipsum, ahí lo voy a escribir en el chat. Lorem Ipsum es, usualmente le llaman texto falso. Texto falso, ahí lo voy a colocar, a ver. Lorem Ipsum. Ahí está. Lorem Ipsum es texto falso, o texto de relleno también le suelen llamar, que es cuando uno elabora un documento o diagrama o maqueta, un archivo. Utiliza este lorem ipsum o texto falso para que simplemente haga eso, simplemente para que no se vea vacío todo el diagrama que hay. ¿Y qué me refiero al diagrama? Por ejemplo, que acá va a haber un cuadro de texto con este tipo de letra, por acá otro cuadro de texto con esta letra, por acá más cuadros y por acá texto, texto, texto. Todo este texto si uno se pone a leer, no tiene sentido, ya que nuevamente lo menciono, es texto falso, simplemente para rellenar el diseño que tiene este documento. Las revistas, los periódicos, y todas las personas que trabajan en la parte de editado utilizan un archivo que es como una especie de diagrama, en el cual
No es que por cada periódico se pongan a hacer un diseño nuevamente. Ellos ya tienen una especie de machote de plantilla en el cual llenan obviamente con la información del día a día. Pero todo ese diseño, que nuevamente me refiero a que el texto esté aquí, que va a haber una imagen con tal tamaño acá y todo lo demás, todo eso ya está establecido. No es que por cada día se pongan a hacer uno nuevo. Tanto es así que el diseño para que en un periódico cambie de un día para otro, usualmente pasan años. Por ejemplo, La República, que es el periódico que en mi casa suelen comprar más, creo que ha sido un periodo de 5 años cuando cambiaron todo el diseño, cuando hubo el cambio de precio, creo que fue, cuando pasó de costar un sol a un sol 50 y le suelen llamar renovar todo el diseño. Y ahí sí, obviamente hay un cambio, pero no lo vuelven a cambiar hasta un montón de tiempo después. No, tampoco no es un trabajo muy simple poder elaborar todo ese diagrama. Y bueno, volviendo acá al tema de Lorem Ipsum, como mencionaba, es un texto falso. Y si quieren utilizarlo en Publisher, yo lo estoy utilizando de esta manera, colocando Lorem Ipsum, entrando a cualquier página, en realidad, y copiar y pegar. Control C, Control V. Control C y lo pegas donde uno desee. Creas un cuadro de texto. Vamos a ver un cuadro de texto. Acá. Y ahí lo pego. Simplemente es para que llene y no se vea el documento vacío. Nuevamente lo menciono. Y ahí si te pones a leer, obviamente este texto no significa nada. Simplemente para rellenar. Es como por ejemplo para las nuevas generaciones que suelen hacer esto. Ya, obviamente esto también es un texto falso. Ya, esto también es un tipo de texto falso ya más moderno. Pero el Lorem Ipsum es, llamémoslo, más formal. Y tanto es así que hay aplicaciones que te permiten generar Lorem Ipsum. Por ejemplo, las aplicaciones como de diseño de páginas web eh, ya viene incrustada una opción o un comando para poder generar ese texto falso. Y no solo eso, sino también lo puedes programar, por llamarlo así, a que cuántos párrafos quieres, cuántos párrafos, cuántas líneas o cuántas palabras quieres por cada lorem ipsum que vas a generar. Entonces es una herramienta muy útil. ¿Qué otras aplicaciones lo tienen? InDesign también lo tiene. Bueno, Publisher hasta el momento no tiene un comando así. Me refiero a que, por ejemplo, que presiones se me ocurre Control P y se genere un lorem ipsum. Ya ese tipo de herramientas todavía no lo tiene incrustado, pero pienso que sí lo debería de tener. Nuevamente menciono, ¿cómo vamos a utilizar el lorem ipsum? Entrando a internet y copiar y pegar. Y nuevamente menciono que es lo mismo a que te pongas a hacer esto, que es prácticamente presionar cualquier tecla y copiar y pegar las teclas que has presionado. Ya es lo mismo, simplemente es para llenar y el documento no se vea vacío. Ya, nuevamente menciono, el texto no significa nada, solamente es para llenar. Y está en latín. Lorem ipsum son dos palabras que están en latín. Ahorita no recuerdo muy bien qué significan, pero ya se utiliza desde tiempos inmemoriales. Bueno, a ver, ujú, ya les mencioné las consideraciones que tienen que tener, ahí también lo tienen que leer. ¿Qué es un banner? Bueno, ya el banner es mucho más simple, eso también vamos a ver. Es más que todo una imagen, esta es la que vamos a crear, este es el banner que vamos a crear, también de rústica, que me parece mucho más simple, en el cual como pueden ver son cuatro imágenes que han sido recortadas, ya que cuatro imágenes que han sido recortadas y tengo una parte de cada uno. Y adicional a eso tiene un tipo de texto con un borde y están en orientación vertical. Es un tipo de banner. Vamos a ver otros también mucho más específicos, pero para eso hay que primero ver más herramientas para que podamos trabajar mejor con las imágenes.
Acá las formas tienen, como mencioné, tienen propiedades. Y lo más resaltante de hoy día es que dominen lo que es las formas, cómo se comportan cuando es forma y cómo se comportan cuando, cuando es una imagen. O sea, visualmente parece el mismo elemento, pero convertido en imagen tiene otras propiedades. Bueno, entonces sigamos viendo, a ver, nuevamente, buenas noches con todos, con los últimos que se han conectado. Bueno, ahora sí paso a... ujú, paso a Publisher ahora sí. A ver, ingresemos. Espero que ya todo lo tengan instalado, que no tengan problema con ingresar a Publisher. A ver, a ver. Acá en español le decían Publisher, pero bueno, Publisher. Muy parecido a lo que sucede con Paint. Ahí también unos le dicen Paint, otros le dicen Paint. Creo que no hay problema, no hay problema cómo lo llamen, ya que es el nombre de la aplicación. Recuerdo que un profesor de, de lenguaje nos decía que si no sabes muy bien cómo se pronuncia la palabra, dilo como lo leas. Y se me quedó. Bueno, a ver, a 4 en blanco horizontal. Ya está mi documento. Voy a quitarle los márgenes lo más ninguno. Y la guía de diseño que divide en tres partes. Eso es lo primero que estoy haciendo. Ahora nuevamente lo voy a hacer. El documento sin márgenes y con guías de diseño. ¿Por qué le quité los márgenes? Porque voy a utilizar todo el espacio del documento. Si en caso no voy a utilizar todo el espacio del documento, ahí sí lo dejo con márgenes, al menos el estrecho, para utilizar el mayor espacio posible. Pero si quieres utilizar el mayor espacio posible de la hoja A4, también eso tenganlo presente, el tamaño que utilizamos es A4. Hay muchos más tamaños y por ahí vamos a ver otro tipo de tamaño también, que es el de las cartas de presentación. Eso también vamos a ver. Bueno, A4 ya. Márgenes estrecho o ninguno. Voy a dejarlo con para que se note, el de el estrecho y con las guías de diseño que lo divida en tres áreas. Bueno, ahí está. Espero que se logre ver ahí. Son unas líneas medias verdes que me ha dividido el documento en tres partes. Bueno, ya, entonces ahora sí empezamos con las imágenes, con las formas como había mencionado. Las formas son las mismas que tienen las demás aplicaciones como Word. Bueno, Excel no trae esta herramienta, otra más, por ejemplo, PowerPoint también trae. Y son las mismas formas que ha traído también versiones anteriores. No son formas novedosas o nuevas. Son las mismas que se ha utilizado mucho tiempo atrás. A ver, ahora voy a hacer lo que les había mencionado. Por ejemplo, voy a insertar una forma, acá este elemento, por defecto viene en ese color, con un borde de color negro y un fondo de color azul. ¿Qué, qué cambios le puedo hacer a esta forma que parece bastante simple? Una de ellas obviamente es la de cambiarle color. Eso no es nada nuevo. Cambiarle el contorno, ahí sí por ejemplo podemos agrandar el contorno, como podemos también quitarle el contorno, ahí sin contorno, dejarlo solamente con el relleno. Podemos también agregarle efecto de forma en giro 3D. Eso también lo he colocado en el Kahoot del día de hoy. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de efecto de las formas? Tenemos sombra, reflexión, iluminado, bordes, bisel y giro 3D. Los más llamativos son el de sombra. Ahí está con giro, ninguno. Ahí se nota una especie de sombra ahí en la parte del lado izquierdo. Y ahí también tiene más opciones de sombra, para que también de repente quieras modificar el tipo de sombra que quieras tener, el desenfoque, el ángulo. Ya son cosas más específicas concernientes a la sombra. Otro es el de reflexión, que es para que quede de esta manera. Hay como si tuviera reflejado como si se estuviera reflejando en el agua. ¿Qué otro efecto tiene? Iluminado. Y también lo interesante es que son independientes.
¿Y qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando yo cambio de un efecto a otro, no se desactiva el que ya estoy utilizando. O sea, se puede cargar con todos los efectos en general. Mira, ahí tiene varios efectos. Tiene el de sombra, tiene el de iluminado, tiene ahorita el de giro y puedes cargar el mismo elemento con todos los efectos que tiene. Eso es algo bastante bueno, ya que hay otras aplicaciones que se desactiva una para colocar otra. Bueno, acá no, acá sí puedes cargar todos todos a ver, bueno, puedes cargar todos los efectos que te está colocando la aplicación. Bueno, ahí ya sí, como le he colocado tantos y para desactivarlo me voy a demorar, voy a colocar otro elemento. A ver, nuevamente, otro elemento. ¿Ya qué otras propiedades tiene? A ver, voy a cambiarle color ya que ese color no me agrada mucho. Ya. Las típicas de traer adelante, enviar atrás, alinear, girar, ya son propiedades mucho más genéricas. Hay otra que es este rombo de color amarillo que me permite poder jugar con los nodos, con las puntas prácticamente de la forma. Por ejemplo, mira, ahí ya es totalmente cuadrático, con ángulos de 90 grados, pero en cambio, si yo lo muevo, ya las puntas se vuelven más redondas, a tal punto que ya puede quedar como una cápsula ahí. Entonces también se puede jugar con ese tipo de las esquinas de este elemento. No todos los elementos tienen estas propiedades, pero sí la mayoría. Bueno, a ver, hasta más allá. ¿Y qué más propiedades puede tener este elemento? Cuando yo le doy clic derecho, format- formato de autoforma, se habilitan estas herramientas. Una de ellas, que es la que más yo utilizo, es la de transparencia. Le voy a colocar 50% y ya se vuelve un elemento ligeramente transparente. Ya. Este efecto de transparencia no es exclusivo de las formas. Las imágenes, Mic off. Mic on. las imágenes también pueden tener transparencia, no solamente las formas. Y yo por lo general lo dejo en 50% ya que es un término medio. Y así deseas lo puedes dejar más, puedes dejar menos, ahí puedes jugar con el efecto de transparencia que pueda tener el elemento. Ahí ya es cuestión que seas un poco curioso, así como Jorge, Jorge el curioso, y puedes jugar con los efectos ahí. Y puedes crear también elementos bastante llamativos. Solamente como menciono, yo lo utilizo con las imágenes, no tanto con la forma. Y bueno, ahora sí pasemos a la parte que les había comentado que era interesante. Voy a utilizar para ahora este elemento que se llama paralelogramo. Aquí está, lo voy a dejar sin contorno y con este color de relleno. Ahí está mi paralelogramo. ¿Y qué sucede? Que yo quiero que esta parte quede totalmente recto. Tengo acá mi rombito, pero si yo lo dejo recto para este lado, acá también se va a quedar recto. Y yo quiero que esta parte quede como estaba anteriormente, de esta manera. Y entonces, así como está, no lo puedo hacer. Para eso tengo que hacer una jugada maestra, que sería lo más simple sería hacerlo de esta manera. A ver, tengo mi paralelogramo. Clic derecho, guardar como imagen. Literal es la herramienta. Guardar como imagen. Guardo como imagen. Escritorio. Recuerden que también les hablé bastante sobre el orden. No traten de saturar toda esta área de su laptop de donde están trabajando imágenes. Para eso creen una carpeta. Bueno, ahorita yo también lo voy a crear cuando comencemos a elaborar el tríptico. Pero bueno, ya entonces he guardado como imagen. Y aquí está ese elemento. El paralelogramo que acá está como forma, aquí lo tengo como imagen. ¿Qué voy a hacer? Volverlo a insertar en mi documento. Y ahí mira, ya. Esto es lo que me refería. Visualmente el elemento parece el mismo. Ahí mírenlo, ahí sí les preguntaré qué diferencia tiene. Visualmente ninguna. Es el mismo elemento. Pero ¿qué sucede? Que si notan, cuando yo selecciono este elemento, dice acá herramienta de imagen, formato. Y cuando yo selecciono este elemento, dice herramienta de dibujo, formato.
Y ya ven, no es lo mismo. Este se comporta como imagen y este se comporta como dibujo. ¿Qué otras propiedades tiene? Ahora como es una imagen, ya lo puedo recortar. Formato, recortar. Y esa parte que había mencionado que yo no quería, ahora sí la puedo recortar. Y ya lo puedo colocar en otra área. Y como eres una imagen, como mencioné, tiene las propiedades que tiene la imagen. O sea, la de los efectos, que son exclusivos de las imágenes. O sea, ya es una imagen como tal. Y este de acá, bueno, este se quedó como forma. Y como forma se limita a este grupo de propiedades. Pero van a haber casos o van a haber diseños que vamos a utilizar en los cuales necesitamos que ese elemento que hemos insertado se comporte como una imagen. No exactamente se va a recortar de esa manera. Para recortarlo de la parte de arriba, la parte de abajo, ya depende del diseño que uno vaya a trabajar. Y concerniente al recorte, no solamente existe ese tipo de recorte, hay otro que se llama el recorte de forma. El recorte de... A ver, acá está. El recorte de forma, sí. En el cual se puede recortar en base a un diseño. Por ejemplo, un corazón. Ahora que ya estamos cerca del 14, por ahí ya algunos ya se están preparando. Aunque la cuarentena, con todo y cuarentena ya igual, ya se están preparando, ¿verdad? Para el 14. Bueno, y tampoco calladitos ahí. Bueno, ahí está el corazón. Entonces, para el logramo que tenía, ya tengo un corazón. O sea, existe también ese tipo de recortes. Uno es el recorte, llamémoslo tradicional, y el otro es el recorte de forma. Ya lo puedes recortar como con distintos tipos de diseño. Usualmente se suele recortar de esta manera con una imagen con diseño, como por ejemplo una imagen de una pareja y cortarlo de esta manera, con corazón. Es algo muy clásico que probablemente los hayan visto en videos en internet cuando son videos de los cuales la gente le dedica a su pareja. Y suele utilizar este tipo de herramientas o efectos para elaborar ese video. Ya, entonces voy a volver a repetir el proceso. Es que tengas una forma, sea la forma que tú quieras. Por ejemplo, ahora este triángulo, le cambio ese color. Ya, entonces este triángulo. Y así como triángulo, no lo puedo recortar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Guardarlo como imagen. Clic derecho, guardar como imagen, escritorio, le coloco un nombre de repente, el triángulo, y listo, ya lo guardo. Y aquí en mi escritorio ya me genero este elemento. Inserto nuevamente ese triángulo, visualmente parecen lo mismo, solo que ahora tiene otras propiedades. Este de repente ya no me sirve, lo elimino. Y ahora que ya tengo ese triángulo, ahora sí, formato, recortar, y puedo hacer ahora esto, por ejemplo. Control Z, a ver, control Z. Voy a hacer acá un efecto, a ver, un efecto. Control C, control V, control C, control V. Ahorita voy a hacer un diseño acá. Por ejemplo, esta parte de aquí, voy a recortar, a ver, formato, recortar, y voy a quedarme con esta parte de acá. De este triángulo me voy a quedar con otra parte. Esto ya es, como diría, es creatividad. Aunque a este le voy a cambiar otro color para que se note la diferencia. Y con este me quedo con la parte de arriba. A ver, recortar. Y le pinto otro color para que se note que ha habido un cambio. Y ya me quedo como un diseño. Ya, entonces, nuevamente, este tipo de herramientas, como pueden ver, es muy versátil. Ahí necesitas bastante tu creatividad. Es una herramienta que les dije que le van a utilizar bastante para que poder crear distintos diseños y utilizar al máximo las herramientas que trae. Ya luego que ya tiene esta propiedad, ya puedes, como es sobre una imagen,
como imagen les comenté que tenía estas propiedades. Corrección, volver a colorear, ya son propiedades netamente de la imagen. Y los efectos todavía los conserva, pero ya son los efectos como imagen. Ya no son los efectos como el elemento de forma, por ahí si se dan cuenta, si se han dado cuenta, miren. Este es el efecto, pero como imagen. Pero cuando era un triángulo, ahora voy a insertar nuevamente el triángulo, y yo le daba clic en efectos de forma, ahí miren, son un poco distintos. A pesar que pareciera que es el mismo, pero tiene una leve diferencia ahí. Efectos de imagen y este era el efecto de forma. Sí, más que todo como un juego de palabras ahí, pero son muy similares. Bueno, ahí espero que me haya entendido esta parte. Por ahí pregunten si lo entendieron bien, si no lo vuelvo a repetir. Esto de las imágenes, ya que lo vamos a utilizar en el tríptico del día de hoy. ¿Sí? ¿Lo entendieron bien? Por ahí coméntame Atman, Roberto, Úrsula, Marisol, Sí, Ángel. sí, ¿Sí? sí, profe, está bien, perfecto. ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos, profe. Sí, nuevamente comento que esto lo vamos a utilizar en el diseño del día de hoy. Vamos a hacer unos diseños y para eso van a utilizar esta herramienta. Sí, por eso que la estoy recalcando. Y ahí se pueden crear distintas cosas. Por ejemplo, esto de ahorita yo lo he creado recién, no lo tenía planeado. Por eso que menciono y recalco bastante su creatividad. Ahí alguna parte de su lóbulo se tiene que activar para que salga a flote su creatividad. Bueno, ahora sí elimino todos estos elementos y pasamos a crear el tríptico del día de hoy. ¿Qué tríptico vamos a crear el día de hoy? El que coloqué en la diapositiva. A ver, voy a abrirlo para guiarme yo. En el cual para eso primero vamos a utilizar imágenes y como les había comentado las formas. Vamos a crear uno más simple y luego vamos a hacer uno un poco más complejo. Mic off. Mic on. Para eso también tienen que tener en cuenta las fuentes. En el aula virtual les subí una carpeta con las fuentes, por ahí si lo han descargado bien. A ver, ahí se los muestro. También nuevamente menciono, si no tienen acceso y le comentan a la señorita Leslie, creo que está presente, y para que ingresen a esta área, ahí está la clase 1 y la clase 2. Y en la clase 2 subí un archivo que se llama fuentes. Fuentes, solamente la palabra la utilizan para otras cosas, como que ya fue. Bueno, ahí dentro de ese archivo comprimido hay un grupo de fuentes que les estoy compartiendo. Pero ya les había comentado de las páginas. Hay varias páginas de las cuales puedes descargar. Pero ahí en ese archivo están las que en lo personal he utilizado para los distintos trabajos que están viendo. Ahí está, coloqué el díptico 1, el que elaboré que era la carta, la diapositiva y la grabación de la clase. Usualmente esos son los tipos de elementos que van a encontrar por cada clase. Bueno, sigamos viendo. Ya, entonces les había comentado que qué tríptico vamos a crear ahorita. Vamos a utilizar uno de una banda de rock que personalmente me agrada bastante. Pero ya si para que ustedes lo practiquen, ahí le voy adelantando algo. No sé si se haría, pero ahí se les voy adelantando. El parcial va a ser crear un tríptico. El parcial. ¿Sí? Pero le voy adelantando algo. ¿Sobre qué? Obviamente queda reservado para ese día. Pero desde ya va a ser la elaboración de un tríptico. Así que también presten bastante atención a lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿cuál era el orden que les había comentado que tenían que seguir? Es, primero, saber sobre qué vas a hacer. Porque si no sabes sobre qué vas a hacer, vas a perder mucho tiempo. Les comento esto cuando he enseñado este tema en clases presenciales. Usualmente he visto que se ponen a hacer algo y a mitad de camino se van para atrás, cambian de tema, pero hasta ahí ya pasó la mitad de tu tiempo y volverlo a hacer ya no es lo mismo, ya por el esfuerzo que has invertido en la primera parte. Por eso invierte, la mejor inversión sería invertir tu tiempo en definir bien qué es lo que vas a hacer y cómo lo quieres hacer. De qué manera, al menos en tu cabecita, visualmente, cómo va a quedar.
Y si ya tienes todo eso bien claro, ahí sí ya recién ponte a descargar lo que vas a necesitar y ya empezar con la diagramación. Así, ese sería el orden que yo les recomiendo, no que lo vayas descubriendo mientras vas avanzando, porque lo puedes hacer, sí, pero te vas a demorar más. Por eso, en menos en esta parte es bueno tener planeado, no que te pongas a descubrir cómo lo vas a hacer y qué vas a utilizar conforme vayas avanzando. En otros contextos probablemente sí esté bien, pero al menos acá en la elaboración de este documento me parece que no sería lo correcto, ya que el tiempo vale dinero. Para todo lo demás, Mastercard, ¿verdad? Bueno, entonces, como les había comentado, vamos a hacer uno de una banda de rock, aunque es bastante simple. Y lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta para colocar los elementos que vamos a trabajar. Otra cosa que les recomiendo bastante es que su pantalla la dividan en dos partes. ¿Y cómo hago eso, profe? De repente me preguntan, ¿cómo lo divido en dos partes? ¿O cómo sé que son dos partes iguales? Traigo mi wincha, mi regla, al ojo. Solamente yo lo hago así. Para eso tengo una herramienta en el archivo que se llama minimizar, maximizar y la que me permite jugar con los tamaños. Colocarlo de repente de esta manera, colocarlo de así, así. Recuerdo que cuando comenzaron a ver los monitores ultra wide, te decían que te podía permitir trabajar con los elementos de esta manera, dividido en cuatro partes. Obviamente era muy chiquito, pero la idea era esa, que tengas cuatro ventanas abiertas a la vez. Sí se puede, pero tendría que ser un ultra wide de un tamaño regular, no el más sencillito, que creo que es el de 25 pulgadas, es el más pequeño. Uno de mayor tamaño y sí, obviamente podrías hacer este tipo de cosas, pero uno de 25 no te recomiendo. Y para los monitores convencionales que hay en la actualidad, a lo mucho diría que lo dividas en dos, cosa que ya es bastante. O sea, que tengas por esta área tu trabajo y que tengas por el otra área la pestaña de internet. Ahí, por ejemplo, no es simétrico, no lo he dividido en dos partes iguales, pero la idea es esa, que dividas en dos. Ya si tienes de repente la ventaja, podría llamarse así, de tener más de un monitor, ahí sí ya no, bueno, ya no tendrías que hacer este tipo de cosas. Ya podrías utilizar los dos monitores y no habría problemas. Bueno, entonces, recomendación, dividir en dos partes. Una tu área de trabajo y otra la de internet. Y si en caso no fuera internet, bueno, minimizando tendrías a la par las imágenes que vais a utilizar o la carpeta. Entonces yo lo voy a trabajar ahorita intercalado, por momentos pantalla completa para que se vea bien y por otros momentos mi escritorio, para que también vean cómo se organiza. Bueno, ¿qué más habíamos visto? Crear una carpeta, nuevo carpeta, voy a colocarle tríptico banda, tengo mi carpeta y ahí voy a guardar todas las imágenes que voy a utilizar. Nuevamente recomiendo, ¿por qué la carpeta? Porque cuando te pones a diseñar este tipo de archivos vas a descargar un montón de imágenes. Ahí como miren, ahí ya en un ratito ya se llenó de imágenes, hay bastante. Entonces, recomendación, crea una carpeta para que guardes todo, porque te vas a llenar de imágenes. También en la clase pasada vimos que les recomendé también que no se queden nunca con una imagen. De lo ideal sería que descargue dos o tres de lo mismo para que veas cuál te puede servir o cuál puede quedar mejor. Y la recomendación era esa. Primero, descargar toda tu información. Bueno, entonces vamos a empezar por descargar las imágenes. ¿De qué banda voy a hacer? Una banda que se llama The Strokes. Entonces, ¿qué voy a necesitar de esa banda? Primero averiguar si tiene un logo. Entonces coloco The Strokes PNG. Y vamos a averiguar si tiene un logo. Ah, sí, mira, tiene un logo. Ya. Segundo punto, descargar de forma ideal el que tiene formato PNG. ¿Para qué? Para ahorrarme la chamba de quitarle el fondo.
Si lo encuentro sin fondo, bacán. A ver, parece que no tiene fondo. Sí, no tiene. ¿Cómo sé que no tiene fondo? Porque en la miniatura de por sí ya se nota. A ver, de por sí en la miniatura, si se dan cuenta, a ver, tal lupa, ya está. Miren, ahí en la miniatura aparece el fondo transparente. Entonces es un indicativo que no tiene fondo. Pero si ven otras imágenes, como de la hamburguesa y de la papa, tiene ese fondo blanco, lo cual es indicativo que tiene ese fondo blanco. Entonces, si trabajamos con esos elementos, habría que quitarle. A pesar de que, si ven bien, dice PNG. Eso es lo que también comenté. El simple hecho que sea PNG no quiere decir que todas las imágenes PNG no tengan fondo, sino que tiene que ser PNG para que pueda tener esa propiedad, ya que el JPG no lo tiene. El JPG no tiene la propiedad de simplemente tener la silueta del elemento que vayan a utilizar. En cambio el PNG sí. Bueno, ahí ya encontré el logo que voy a utilizar. Como comenté, si encuentro otro con esa propiedad, lo guardo para tener dos y ver cuál queda mejor. Sería lo más recomendable. Parece que este es PNG, ahora vamos a ver. No, tiene ese fondo, ya no me sirve, lo voy a eliminar. Y bueno, ahí sería ya cuestión que le dediquen tiempo a encontrar cuál sería el más idóneo. Ahí por ejemplo este está bastante bueno, pero ¿qué sucede? Que tiene ese fondo blanco. Bueno, ahí lo voy a dejar como ejemplo nada más, ya que es solamente la parte, como menciono, explicativa, ya que si ustedes también fueran a realizar un brochure, un tríptico sobre cualquier tema, más que todo quédense con las indicaciones. Descargas dos o tres imágenes del título que vayas a ver y ya por último, si no encuentras el logo o el diseño de lo que vayas a hacer, tú mismo lo escribes y para eso utiliza la fuente más chévere que puedas imaginar, la mejor fuente que puedas encontrar en internet, que internet te pueda brindar gratuitamente, ya que bueno, si no encontraba el logo, ya caballero, lo escribo con un tipo de fuente que sea lo más relacionado al rock, ya que es una banda de rock. Y lo mismo, si de repente fuera de hamburguesas, como el ejemplo que vamos a ver luego de Bembos, entonces busco el logo con un tipo de letra parecido o trato de crear algo lo más similar posible. Y nuevamente menciono, aunque no lo crean, ahí es chamba, porque es ponerte a buscar y encontrar cuál es el más idóneo, cuál es el que mejor queda con el diseño. Mic off. Mic on. Bueno, entonces, volviendo al tema de la banda, ya encontré el logo. Luego voy a buscar una, una imagen de la banda. Voy a colocar Strokes. Nuevamente, wallpaper. Por ahí preguntarán de nuevo, ¿por qué le agrego la palabra wallpaper? Porque colocando esa palabra me permite buscar las imágenes con la mayor calidad posible. ¿Saben? Si yo no coloco wallpaper, me va a aparecer imágenes pequeñas, medianas, grandes, pero si le agrego wallpaper, la mayoría de imágenes que me va a figurar van a ser de un tamaño de HD para arriba, HD Full HD. Y bueno, ¿qué imagen voy a utilizar? Obviamente la que más se preste para el diseño que voy a utilizar. Bueno, me parece que esta está bien, bastante neutro, colores oscuros y blancos. Claro, oscuro, claro. Por ahí si hubiera otra más, a ver, que sea de repente idóneo, la descargo, no hay problema. Bueno, ¿qué más voy a utilizar? Ahora voy a utilizar un wallpaper, ahora sí como tal. Para no utilizar un fondo, me refiero que en mi tríptico no haga esto. Insertar, forma y colocar una forma y hacerlo de esta manera. Ya puedes hacerlo así también, pero el detalle está en que yo lo veo muy simple, al menos a mi parecer lo veo muy, muy simple. Sería mejor buscar una imagen con un diseño. La palabra es wallpaper, de wall de muro, paper de papel, wallpaper, fondo de pantalla, wallpaper, todo junto, wallpaper. Entonces, sí se puede hacer con un color entero,
Pero como digo, en lo personal yo lo veo muy simple. Por eso prefiero descargar una imagen que ya tenga un diseño. ¿Y cómo agregaba? Y si de repente quería un color entero, no como un fondo como tal, le agregaba un color. Por ejemplo, red wallpaper. Y me aparecían imágenes no tan saturadas con diseños, sino más o menos con diseños mínimos, con medios transparentes, en los cuales ya hasta viene ya con sombreados. Y ya cuestión de ver cuál es el que más te agrada. Ya. ¿Qué colores? Y ahora acá viene el tema de combinación de colores. ¿Qué colores combinarían con la imagen que voy a utilizar? Más o menos los colores que tiene, que eran, ahí los voy a guardar en la carpeta. Tiene más o menos colores azul o colores oscuros. Entonces sería mejor buscar un fondo que combine con ese color. Puede ser de repente, a ver, puede ser color amarillo, aunque no, la mayoría de personas no le gusta el color amarillo. Puede ser, solamente lo digo como casualidad, puede ser. Yo preferiría utilizar el color azul, a ver, azul wallpaper. Y bueno, ver qué color se presta más al diseño. Y acá, nuevamente, ¿qué imagen vas a utilizar? La que más a ti te agrade, la que más te parezca idónea para el trabajo. Hay otra palabra que también suelen utilizar que se llama geometric, que es para buscar imágenes con este tipo de diseños geométricos. Y no solamente para esto, por ejemplo, yo tengo un fondo de pantalla que utilizo que es de Joker Geometric. Joker Geometric, que es este de acá. Puedes buscar también distintos tipos de fondo de wallpaper si te gusta esta temática de figuras geométricas, que a los he visto que a los diseñadores les encantan las figuras geométricas. Lo digo por amigos que tengo. Y justo conocí esta herramienta. Utilizan bastante este tipo de, bajo este contexto, los fondos que buscan. Buscan, por ejemplo, Batman, Geometric. Y colocan, descargan imágenes de fondos de pantalla con este tipo de tema. Bueno, entonces, volviendo al tema de los colores, puedes colocar el color que tú desees. Yo estaba buscando este tema de azul geometric y ver cuál es el más idóneo. Si de repente es muy escandaloso los colores, porque les comenté que el color tiene que ser por lo general un color entero. ¿Qué me refiero a color entero? Por ejemplo, si yo fuera a utilizar esta imagen, por ejemplo, o esta de aquí que es mucho peor todavía, hay partes de la imagen que son colores claros y hay otra parte que son colores oscuros. Y si yo dentro de esta imagen coloco letras, va a haber una parte que si mi letra está de color negro, no va a hacer contraste con la parte oscura y sí va a hacer contraste con la parte blanca. Y viceversa, si la letra fuera clara, por esta área blanca no se vería la letra, ya que blanco con blanco no se notaría, pero por el lado oscuro sí. Entonces es por eso que recomiendo bastante que el color sea de tipo entero. Entonces azul wallpaper, que sea un color entero, que no tenga mucha diferencia de tonalidad en todo el elemento y que al menos te ofrezca un tipo de diseño. Entonces me voy a quedar con, a ver este de aquí. Ha habido casos en los cuales yo me demoró como una hora buscando fondos de pantalla y si les soy sincero, ya que sí, sí he invertido bastante tiempo en ver cuál es la imagen más idónea. De repente ustedes también sean ese tipo de personas que gastan bastante tiempo en ver cuál es la imagen perfecta o la más, y como digo, idónea para tu trabajo. Bueno, ahora por cuestiones de tiempo me quedo con esta, a ver. La descargo y la guardo en mi carpeta. Y ya tengo un fondo, tengo una imagen referencial de la banda y dos imágenes con el logo, en el cual uno no tiene el fondo y en el otro sí. Pero como esta me parece bastante interesante, la estoy guardando. Pero ¿qué tendría que hacer? La chamba de quitarle el fondo. Ya con la práctica les comenté que eso se hace mucho más simple, ¿recuerdan? Abrir Word o abrir PowerPoint, insertas tu imagen, quitar fondo y marcas las áreas que se quieren conservar. Si la silueta estaba indefinida, les comenté,
el trabajo es mucho más simple. Pero si no está bien definido, ahí sí va a requerir que inviertas más tiempo en quitarla. Mira, ya le quité, ahora sí lo guardo. Guardar como imagen, ahí busco mi carpeta, tríptico, ¿dónde estás? Tríptico banda, guardar. ¿Cuánto me demoré? Menos de un minuto creo, en quitarle el fondo que tenía. Entonces ya tengo ahí los elementos necesarios para mi trabajo. ¿Pueden haber más? Sí, pero por ahora, para el diseño que tenía planeado, solamente con esos que he descargado son suficientes. Una imagen referencial, los dos del logo y el fondo que voy a utilizar. Por ahí voy a descargar una imagen más, a ver, de repente. Yo por lo general lo coloco en inglés, la verdad creo que es por costumbre. Puedes buscarlo en español, no es exclusivo que lo coloques en inglés. Fondo de pantalla ciudad. También te van a aparecer imágenes parecidas, pero si se dan cuenta no son las mismas. A pesar de que traducido es lo mismo, pero bueno, te aparecen imágenes distintas. Levemente distintas. Ya, si no lo encuentras en español, colócalo en inglés y te va a aparecer otras imágenes que probablemente sea la que vayas a utilizar. A ver, yo voy a utilizar ahorita, a ver, esta de acá. A ver, voy a descargar. Ya listo. Entonces me voy a quedar con esos elementos. Bueno, son las 8. Primera pausa, 5 minutos y continuamos. Primera pausa. Ahora sí. Descargar. Ya. Recuerdan el proceso, ¿verdad? Descargar. Te va a aparecer un archivo comprimido. Si no te aparece el archivo con el icono de 3 libros, es porque no tienes instalado WinRAR y no lo vas a poder comprimir. Pero si lo tienes instalado, acá. Es una aplicación muy genérica, no es llamémoslo muy rebuscada. Es prácticamente un utilitario, así como lo es Adobe Reader, blog de notas, es algo muy genérico. Bueno, ahí está mi tipo de letra. El único de todo lo que puede aparecer aquí, les comenté que es el archivo que tiene por icono el logo de una letra, Rocket. Ahí está, instalar. Y listo, ya instalé. ¿Y cómo lo encuentro? Con este nombre, Rockit. Bueno, ahí está mi tipo de fuente. Y ya está instalado. Esa es la fuente que voy a utilizar para los títulos. Y les había comentado, si no encontraban un logo de fuera lo que fueran a hacer, de repente el banco BBVA, de repente de comida, como comenté, de Bembus, de XX tema, primero buscas el icono. Y ya si no lo encuentras, ya bueno, búscalo como comenté, PNG sin fondo. Ya si lo encuentras, le quitas el fondo si deseas. Y ya bueno, ya por últimos, ya sería que tú mismo lo escribas con una fuente que sea lo más idóneo posible. Bueno, ahorita vamos a pasar a- al, al Kahoot, que es bastante simple. Son 8 preguntas de este tema. En específico es este tema. A ver, ahí les comparto el icono. Mientras tanto, le voy comentando algo del día de hoy. Hoy día, bueno, algo de mi vida. Hoy día salí a correr con un compañero de colegio que vive cerca de mi casa y le dije lo mismo que les había comentado al comienzo de la clase, que el adversario más, ¿cómo era el adversario más peligroso, por llamarlo así, de uno mismo es uno mismo? Y bueno, salimos a correr y terminó que ya no podía respirar más. Se agitó mucho. Es porque cuando no estás acostumbrado a hacer deporte te agitas más. Y ya si estás en una edad media y es más complicado, ya que te puede generar un preparo. Bueno, ahí le estoy compartiendo el link. Está en, en el chat y también lo voy a dejar en el chat del grupo. No es necesario que estés en una computadora para poder ingresar al link.
puedes hacerlo de tu celular y hasta si deseas descargar la aplicación. Actualmente Kahoot se está volviendo una aplicación ¿cómo diría? Muy mainstream, una herramienta ¿cómo diría? Muy mediática, ya que he visto que en otros grupos, otras personas, otros contextos lo están utilizando bastante para generar preguntas. Bueno, ahí yo le dejé en el chat y también en el de acá de Google Meets y en el de la aula virtual. Disculpen, en el de WhatsApp. Solo le dan un clic, le abrir directamente la pestaña y colocan su nombre. Se llama Trivia Publisher 2 y colocan su nombre. Ahora vamos a ver. David. Trivia Publisher 2. Son 8 preguntas. El de hoy día es más cortito. ¿Qué es un tríptico? Bueno, pregunta bastante, como diría, trivial, bastante simple. Documento dividido en dos partes, documento informativo dividido en tres partes, papel doblado en varias partes o todas las anteriores. Bueno, acá la respuesta es bastante simple, como la primera pregunta, y se he comentado que era un documento informativo dividido en tres partes. Siguiente pregunta. Pregunta 2. Esta pregunta es lo que comenté. No, esto no lo dije. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de guías de diseño? Por ahí si observaron bien, había cuando lo dividía, bueno, cuando tenía ya por ende una columna, cuando tenía dos columnas, cuando tenía tres columnas, que es el tríptico, el de dos es el díptico, de cuatro cuadríptico, pero ¿cuál de ellas es la que no corresponde? La de cinco columnas. No hay una guía de diseño en el cual te divida el documento en cinco partes. Máximo lo divide hasta en cuatro partes y luego lo divide en bloques, que ya es más relacionado como unos diseños preestablecidos de repente para una revista, ya en bloques, pero ya no en columnas simétricas. Entonces, hay dos, tres, cuatro, pero no hay de cinco columnas. Pregunta 3. ¿Un objeto tiene propiedades de imagen? ¿Verdadero o falso? Ya eso lo comenté en la primera parte de la clase, en las cuales, ¿recuerdan lo que había dicho? ¿Tiene las mismas propiedades, sí o no? ¿Verdadero o falso? Recuerden que cuando es objeto, un elemento creado en Publisher tiene unas propiedades, pero cuando lo convertíamos en imagen, tenía otras propiedades, como por ejemplo la de recortar, que es una propiedad propia de las imágenes, propiedad propia de las imágenes, pero no la de objeto. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Tiene otras características. Siguiente, pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes no es un efecto de forma? Y eso también lo hemos visto ahorita. La vía de sombra, iluminado, reflexión, pero ¿cuál no es? La de doblez. Doblez no es un efecto de forma. Ahí, por ejemplo, ¿cuál falta? El 3D, que era el último efecto que les había mostrado. Sombra sí hay, reflexión sí hay, que les comenté que era parecido el reflejo en el agua, que era un tipo de reflexión. Ahí la aplicación lo coloca como reflexión. No sé si se han equivocado al traducir la aplicación, pero tiene ese nombre de reflexión. Ujú, se llama reflexión. Sí, es de reflectar, obviamente, pero no estoy muy seguro de si. Bueno, es el nombre que tiene, reflexión. Siguiente. Pregunta 5. Las opciones de objeto, traer adelante, enviar atrás, alinear, se encuentran en el grupo organizar, verdadero o falso. Cada pestaña tiene grupos. Cada pestaña dentro de la aplicación está dividida en grupos. A ver. Cada una de estas palabras, archivo, inicio, insertar, hasta formato, son las pestañas. Y dentro de cada pestaña hay grupos. Por ejemplo, dentro de inicio hay portapapeles, fuente, párrafo y más. Dentro de insertar de la misma manera. Y la pregunta era, dentro de la opción de traer adelante, enviar atrás, alinear
¿En qué grupo se encontraban? En el grupo de organizar. Todas esas herramientas están dentro de organizar. Esta herramienta de traer adelante y enviar atrás son bastante genéricas y hay aplicaciones que la tienen mucho más, como diría, mucho más específicas, que le suelen llamar capas. Por ejemplo, dentro de Photoshop, Illustrator y programas ya netamente de diseño, Mic off. Mic on. suelen trabajar con capas, lo cual hace que un trabajo sea mucho más, como diría, al comienzo más difícil de trabajar, si nunca has trabajado con capas, pero ya si dominas capas, todo se hace mucho más simple. Y la forma en cómo se organiza todos los elementos es también mucho más agradable a la hora de trabajar, ya que puedes bloquear capas y bueno, ese es otro tema. Ya me estoy desviando ahí. Siguiente pregunta. Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes no es un formato de autoforma? Recuerdan que les comenté que había color, que es obvio que trae un formato, una característica. Transparencia también hay, para que la imagen o el elemento se vuelva transparente de repente al 50, 40%, o de repente 100% que ya que no se vea. Línea de color, que se refiere a los bordes. ¿Y cuál no es? La de curva. Curva no es un tipo de autoforma o una característica que le podemos agregar al elemento. Esa de aquí no hay acá. ¿Verdadero o falso? Bueno, dice uno o varios elementos se pueden guardar como bloques de creación. Bueno, eso todavía no lo he mencionado, ahorita me acabo de acordar que lo voy a mencionar, que es crear un diseño de un elemento, sea el que uno vaya a agregar, y lo puedes guardar como bloque. ¿Dónde está la utilidad de esto? Que si tú lo guardas como bloque, lo puedes reutilizar en otras páginas o en otro trabajo, ya que ya queda guardado en la aplicación. Es algo muy útil, es como que tú crees un diseño con formas y ya lo guardes como, como un bloque, ya queda como se guarda en una biblioteca interna de la aplicación para que lo puedas reutilizar. Es una herramienta muy útil si sueles crear algo, un diseño que te guste y lo quieras reutilizar. Obviamente lo más rápido sería que de repente lo han hecho en otros tipos de aplicaciones, que abras el archivo en el cual está ese elemento y copies y pegues. Pero en cambio acá te da esta herramienta que es para que ya quede guardado en una biblioteca interna que tiene la aplicación para que lo puedas reutilizar. Y la última pregunta, ¿el tríptico y el folleto son lo mismo? Bueno, esto también lo comenté al comienzo de la clase y folleto es un término más genérico y tríptico es un término mucho más específico, ya que el folleto o brochure no necesariamente se dobla en tres partes, puede ser dos, puede ser una, además que el folleto en forma general tiene información mucho más específica, cosa que el tríptico es más, en su característica de informativo, tiene para guardar más información o almacenar. Entonces no son lo mismo. A ver, mm, ¿cuál es la pregunta que más se han equivocado? Parece que es la de la última. Sí, probablemente es por lo que lo expliqué la primera parte, los primeros 10 minutos creo que mencioné esto. En los primeros 10 minutos de la clase mencioné la diferencia que hay entre el tríptico y el folleto. Sí, pareciera que no es lo mismo, por eso yo también tenía la duda y consulté San Google y bueno, ahí sí dan un argumento convincente entre la diferencia. Bueno, entonces ahora sí seguimos. A ver, cierro esto de acá, minimizo esto y voy a comenzar a realizar el diseño que voy a trabajar. Ya. Por lo general se suele trabajar de izquierda a derecha. Yo lo voy a hacer al revés, de derecha a izquierda. O sea, voy a empezar por acá y voy a terminar acá. Pero usualmente se empieza por acá. Ya que a la hora de doblar, esta parte de la hoja va a quedar, como diría, al revés. Entonces, por eso usualmente se empieza por acá, que es la primera parte que va a tener el documento.
Bueno, eso solo estoy mencionando que voy a empezar por acá. Estos elementos ya los había creado, los voy a borrar, que era lo que había comentado, en el cual puedes trabajarlo con formas, como también puedes crear un diseño, el diseño que tú desees. Bueno, voy a insertar la imagen que había descargado como wallpaper dentro de mi carpeta que se llamaba Tríptico Banda. Y ahí está mi imagen. Ya, puedo hacer esto, que era lo que vimos en la de díptico, que utilices todo, todo el espacio del documento. Pero si lo haces así, ya no tendría sentido las líneas de diseño, ya que ya no, no se podrá ver cuál es en qué parte se está cortando. Entonces lo que yo estaba recomendando era esto. Copiar y pegar la imagen dos veces, o creo que solamente bastaría con uno. Ya depende de si quieres conservar el diseño, ya que en la parte del medio tiene ese efecto como de círculo, pero si no te es muy relevante puedes hacer esto. A ver, voy a hacerlo de las dos maneras. Ya tengo dos copias de la imagen y en- a ver, ya. Primero lo divido en tres, recortar y me voy a quedar con una parte. Por ejemplo acá. Y ahí tengo una, control C, control V. Y me quedo con esta parte por acá. Voy a recortarle un poquito más. Acá está. Y ahí más o menos. Ahí no está totalmente exacto. Ya con, con más paciencia lo hacen que encaje totalmente con la guía de diseño. Ahí, por ejemplo, ahí no está tan. No me está quedando muy simétrico. Bueno, ahí está. Ya, ¿por qué comentaba lo del diseño? Porque como el diseño tenía esa parte que como una onda, si no les es muy relevante, bueno, lo dejan así como lo tengo ahorita, pero si ya fuera una imagen dividida en tres, ahí sí obviamente sería relevante conservar esa parte del diseño. Bueno, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque para que tenga sentido las guías de diseño. Si no, si utilizaba la imagen entera, no tendría sentido que coloque las guías, ya que no se iban a anotar en mi documento. Bueno, ¿qué más? Voy a insertar los elementos que había descargado. Uno de ellos era el de este logo de aquí. Y ahí ahorita me estoy dando un detalle, que la letra está de color negro y la otra de color rojo. ¿Recuerdan lo que les comenté? Que si el fondo es oscuro, la letra tiene que ser clara. Y si fuera al revés, bueno, cambiar colores. Voy a insertar la otra imagen, pero la otra no me agrada tanto, ya que media circular. Puede ser también, pero creo que más me agrada este de aquí. Y No hay contraste. claro, no hay contraste. ¿Y cuál sería la solución? Cambiar los colores. Y ahí miren, el amarillo y sería contraste con el fondo. Sería una solución. Si fuera el caso que necesariamente quieres quedarte con este diseño. La solución, lo más viable sería que intercambies los colores. ¿Cómo lo hice? Con volver a colorear. Y ya colocas el color que más te parezca. Miren, qué rojo puede ser. Por eso que estaba buscando colores oscuros como fondo y colores claros para el diseño. ¿Qué color me va a quedar? Nuevamente el color que más contrasta. Pero creo que más me gustó este de aquí. Ahí más o menos. Creo que está bien. Y ahora voy a insertar la imagen que había descargado. A ver, imagen era esta de acá. Ya. Para esta imagen la descargué para dividirla en tres partes, justo lo que había comentado, que con qué parte te deberías quedar. Como esta ya es una imagen como tal, no un fondo, aquí sí es relevante quedarnos con una parte de cada uno. ¿Y cómo lo voy a hacer? Acá sí necesariamente tengo que copiar y pegar dos veces. Ya, pero primero voy a trabajar con una y luego paso con la otra. Acá no hay un orden específico, puedes primero cortarlo, puedes de repente primero editarlo, ya depende de cómo lo quieras trabajar. Yo voy a seguir este orden. Recortar, recorte de forma y voy a utilizar este tipo de recorte.
Diagrama de flujo de retraso. Mm, ya. Y, a ver, puede quedar con este. No. A ver, voy a utilizar otro recorte. A ver. Primero le voy a recortar la forma genérica, que sería este recorte. Ahí tengo uno. Control C, control V. El recorte, cuando recortan una imagen, no es que se haya borrado la parte que no aparece. La imagen sigue estando ahí, miren. Voy a volver a utilizar recorte y esa parte está ahí. No es que se ha borrado. Entonces puedo seguir jugando con estos cuadraditos de color negro para escoger el área que he recortado. Esta es la segunda. Y me pasaría a la tercera. ¿Por qué en este caso lo estoy haciendo así? Porque acá sí es relevante cada parte, ya que cada parte es distinta a las demás. Cosa que no ocurría en el fondo, ya que es casi un color entero. No se iba a notar mucho que utilice la parte derecha, del medio o de la izquierda. En cambio acá como imagen, sí. Y es por eso que lo estoy haciendo de esta manera. Control C, control V. Para la tercera parte, nuevamente menciono que no es que se ha borrado tanto el lado derecho ni el lado izquierdo, sigue estando ahí. Formato, recortar. Y escojo el área final, que sería la que está por acá. Entonces de ahí ya tengo el, tengo esta parte del recorte. ¿Ya qué más voy a hacer? ¿Qué más puedo hacer con esto? Ya miren, ya recorté en tres partes la imagen. A ver si me... ujú. Ya también estoy utilizando el recorte de forma para esto. Este lo voy a dejar acá. Este lo voy a dejar acá. Y también con recorte de forma. Pero el recorte de forma lo quiero para el otro lado. Mm, ya, para este lado sí no me va a dejar. Ya que si yo le doy vuelta al recorte o a la forma va a quedar así. Un poco raro, ¿no? Miren, va a quedar así. Aunque podría ser, puede ser. Aunque ahí sí está distorsionando la imagen. De que el recorte debe ser para el otro lado. Entonces voy a utilizar otro tipo de recorte. ¿Qué otro recorte podría hacerle? A ver. Puede ser de repente una flecha. A ver. Un triángulo también podría ser. Ahora este de acá. Ujú, ya está, ese ahí está bien. Y además, vamos a ver la otra propiedad. ¿Cuál es la otra propiedad que les comenté? La de la transparencia. Clic derecho en la imagen, formato de imagen y transparencia. ¿Cuál es la que yo recomiendo? 50%, para que se note levemente, porque encima de esto va a ir texto. Entonces, por eso que la transparencia que yo recomiendo es la mitad. Formato de imagen, transparencia 50%. 50% para acá también. Clic derecho, formato de imagen, transparencia 50%. Aceptar. Entonces ya ahí tiene un ligero detalle de transparencia. Y así de repente acá ya en sus trabajos ustedes quieren colocarlo con corazoncito, también lo pueden hacer. A ver, por acá está, corazón, sí, acá está. Ahí está. Digo, no como diseño, de repente les parece que quieren colocarlo así, está bien. Ahí sí con su creatividad no me voy a meter ahí, como ustedes quieran colocarlo. Lo que sí, entro a tallar esta parte de la transparencia porque es parte del diseño, no es el fondo del documento. Lo que es el fondo va a ser el texto. ¿Y cuál es el texto que voy a utilizar? Que les comenté, era el Lorem Ipsum. Para eso voy a crear un cuadro de texto, y dentro de ese cuadro de texto obviamente voy a colocar letras. ¿Y cuál voy a utilizar? El Lorem Ipsum.
A ver, Loren Ipsum. Que sería lo mismo que presiones en tu teclado cualquier letra. Solo que, bueno, utilizar esta es más elegante. ¿Y cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que, ya si fuera el trabajo en verdad, que busques información sobre la banda. O sea, buscar información de la banda en sí. Pero como esto solamente es un diseño, no es importante esa parte todavía. Entonces, control C, control V, y ahí tengo mi texto ahí, mi texto falso. Falso como... Ahí, me guardo mi comentario. Ahí está, control C, y ahí está. Y Loren Ipsum. ¿Por qué lo coloco con color blanco? Porque mi fondo es oscuro. Exacto, el fondo es oscuro. Ahí lo centro mi texto en formato, ¿dónde estás? Inicio. Ahí está. Y lo centro. Digo justificar. Usualmente es el tipo de formato de texto que más utiliza. Y entonces, ahí está. Puede ser también con otro color. Y ahí tienen que ver con qué color más queda. Esto de aquí simplemente es de relleno. No es como... No es el, el documento en sí. A ver. ¿Ya ven para qué sirve el Lorem Ipsum? Es para que simplemente sirva como una guía. Saber cómo podría quedar el diseño final. Porque si tu diseño es aprobado, ya ahí sí ya utilizan este diseño y se imprime. Pero siempre utilizan el Lorem Ipsum. Mic off. Mic on. Como pueden ver es muy útil. Y más o menos sí podría quedar y podría colocar más elementos. Pero más o menos las herramientas que quería explicar ahí las he utilizado. ¿Cuáles son? Las formas, los recortes, cómo quieren colocar los recortes, el efecto de iluminado y el cuadro de texto con el Lorem Ipsum. Ahí más o menos sido un diseño improvisado. Ahí no lo tenía muy bien cómo podía quedar. Pero más o menos espero que estén captando las ideas que les estoy dando. Por ahí mencionando siempre los colores. Jueguen bastante con los colores y que haga juego. Si tu fondo es oscuro, letra clara. Y viceversa. Esto lo comento bastante, mucho por cuando he trabajado en colegio y también en instituto. Hacen diseños, pero no tienen en cuenta ese detalle. Tu fondo es oscuro y le colocas letras oscuras encima y no se nota nada. Mm, Bueno, por eso lo menciono bastante ahí. A ver, ya, y el tipo de fuente que había utilizado. Ahí le voy a colocar títulos genéricos, nuevamente un cuadro de texto. Por ejemplo, acá le voy a colocar historia y voy a utilizar el tipo de letra que descargué, que para eso era. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Rocket. Ahí está. Color blanco y un tamaño regular, ni muy, ni muy. Ahí está historia. Esta historia, por acá control C, control V, recuerden utilizar. Por acá por acá que puedo colocar, a ver, inicios de repente. Ya que nuevamente menciono, este es un diseño, no es un documento como tal. Y inicios y por último trayectoria, se me ocurre colocar. Trayectoria. Trayectoria por acá. Trayectoria. ¿Qué otras más, qué otros más elementos le suelen colocar a los trípticos? He visto que le suelen colocar bastantes líneas, tanto en la parte superior como en la inferior. Ahí miren cómo va quedando el diseño. También me dicen si les agrada este diseño, porque lo que más resalta acá es el diseño. No el texto, por lo que ya comenté, que es texto falso. No, no tiene sentido que se pongan a leer qué es lo que dice, sino el diseño. Voy a agarrarle las formas, utilizar unas formas cuadráticas. Y adivinen qué color le voy a colocar a estas formas. Amarillo, para que haga contraste con el tipo de letra. Pero como es un amarillo tenue, más, más o menos, mm, más o menos, no tan llamativo, más o menos con un color de perfil imagen rock. Sí, de repente la transmisión no la ven bien, si la veo clarito,
sino que es parte como si fuera del diseño. O sea, por eso mencionaba, no es una imagen como tal, porque si tú quieres colocar una imagen como tal, sería, por ejemplo, que lo hagas así, que le dediques una parte o un área de tu documento para que se vea esa imagen. Por eso, de repente lo podríamos dividir en dos tipos. La imagen que quieres utilizar para como información como tal y otro que la imagen lo quieras colocar como parte del diseño, como parte del diseño, simplemente es como por ejemplo que tengas tu sala y colocas flores, colocas distintos adornos en distintas áreas simplemente para eso, para adornar, no es para que se vea en todo su esplendor, simplemente es como un adorno. Y este ya sería una imagen como tal, en la cual bueno, estoy colocando esta imagen. A ver acá. Esto que estoy colocando como menciono, los trípticos los suelen colocar tanto en la parte superior como en la parte inferior. Dice profesor, ¿y cómo se imprime para calcular? Ah, ya. A ver, eso lo vamos a ver después. Ya, ahorita todavía estamos en la diagramación. Ese sería el ultimito ya. Obviamente la impresión ya es la última parte de todo el proceso. Y más o menos lo suelen dejar de esta manera. Suelen colocar franjas o líneas en la parte final y en la parte de arriba. Obviamente ya depende cómo te gusta el diseño. A ver, puede ser que caiga bien arriba, usualmente lo dejan así, tanto arriba como abajo. Como de repente dividirlo en secciones. Sí, podría quedar, ahí más o menos se ve bien la parte de arriba y la parte inferior. Y bueno, ahí quedaría el primer diseño. Antes que me gane el tiempo vamos a ver el segundo. Ahora voy a guardar para compartírselos. Guardar como tríptico banda uno. Ya ahí está. Tríptico Banda 1. Recuerden que si quieren verlo cuando abran este archivo en sus computadoras, tienen que descargar este tipo de fuente que se llama Rockit. En internet colocas Rockit, Rockit Font, es el primero, y instalas este tipo de fuente. Y cuando ya lo instales ya vas a poder ver este tipo de letra en el trabajo. Nuevamente recalco que lo más importante es el proceso que se está siguiendo. Descargar las imágenes, las fuentes y tener todo tu material. A ver, siguiente trabajo antes que me gane el tiempo. A ver, nuevo. Documento 4 en blanco, horizontal. A ver, un momento. Mm, ya. Primero, márgenes. Pueden dejarlos. Yo lo dejo en estrecho, como comentaba. Pueden dejarlo en ninguno, si no tiene ningún problema. Guías de diseño en tres partes. Para poder guiarme cómo se va a dividir esta área. Pero para este diseño voy a utilizar otro tipo. ¿Cuál es? Utilizando los elementos que les comenté. ¿Cuáles eran? Jugando con las formas. Y este va a ser como les dije, de comida. Ya que luego de esto también me voy a ir a cenar. Bueno, a ver, empecemos con el diseño. Como les dije, para este voy a utilizar formas. Y voy a hacer el truquito de crear una forma, guardarlo como imagen y volverlo a insertar. A ver, insertar forma. Justo voy a utilizar el paralelogramo. Ahí más o menos de este tamaño, con este color, sin el contorno. Ya. No tan pronunciado, por eso con este rombito de color amarillo, más o menos que no sea tan exagerado, más o menos ahí. Ahí puede quedar. Y voy a copiar y pegar la misma forma en control C, control V. Voy a agrandarlo un poco. Ahí está. Y le voy a cambiar el color. ¿Qué color? Bueno, ahí puede ser un color. Bueno, está muy triste ese color. Ya este color de acá. Y voy a agregar otro más, mucho más grande,
para esta área. Pero ¿qué va a suceder si hago eso? Va a suceder que me voy a salir del área de trabajo. Voy, por ejemplo, ahí, el área de trabajo. ¿Y cuál es la solución para esta parte? ¿Recuerdan? Es La solución sería recortar esta área, pero como este elemento como tal no me sirve, ¿y qué tenía que hacer? Guardarlo como imagen y recortarlo. Entonces, clic derecho, guardar como imagen, o lo guardo como imagen, le coloco de repente un número, 1, y ese elemento que acabo de crear, acá está, a ver, sí, acá está, lo regreso a mi documento y este que ya no me sirve lo borro. Y este que aparentemente es el mismo, tiene las propiedades de recortar. Y ahora sí ya lo puedo encajar acá. Y adicional a eso voy a copiar y pegar cada elemento y pegarlo en cada parte. A ver, voy a hacer lo siguiente. Control C, Control V, para colocar una parte por acá, en las cuales también voy a tener que recortar. Control C, Control V. Y esta área también, Control C, Control V. Y esta área, como no la puedo recortar, voy a hacer lo mismo, guardarlo como imagen y recortarlo. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, guardar como imagen, escritorio, 2, ya que ya tengo un 1, guardar. Y lo regreso. No es muy complicado, solo que sí tienen que practicarlo. Guardar como imagen y regresarlo. Este ya no me sirve, lo borro. Y este sí, porque lo puedo recortar. Si no, no tendría gracia. Este acá lo voy a checar un poco, ya que está muy grande. Este también. Ya más o menos, mira. Hoy quedó un diseño totalmente nuevo. Parece que fuera un tipo de forma complicado, pero en realidad es pura creatividad. Ahí los acomodo para que se queden mejor. Y ahí. Entonces ya si el diseño te agrada, ya ahí quedaría y lo siguiente sería guardarlo como grupo. Clic derecho. Mejor dicho, selecciono todo. Clic derecho. Agrupar para que sea un solo elemento. Control C, Control V y lo puedo reutilizar acá. Le doy la vueltita y la vueltita y lo coloco por acá. Y ahí ya tengo un diseño para mi tríptico, que es totalmente nuevo. Entonces, nuevamente repasando, parece que hubiera sido bastantes pasos, pero partimos de un paralelogramo en lo cual lo copiamos 3 veces con distintos colores y en 2 ocasiones tuvimos que convertirlo en imagen para poder recortarlo, porque como forma, como tal, no se puede recortar. ¿Qué otras propiedades puede tener? La de transparencia, que no le estoy colocando ya que es parte del diseño. Todo el área en blanco va a estar como tal. Y, ¿qué más le puedo? Y lo puedo guardar como bloque, ¿verdad? Me estaba olvidando de mencionar eso. Mic off. Mic on. Bueno, clic derecho, guardar como bloque de creación. Voy a colocarle un nombre. Título, a ver qué me ocurre. Diseño. Diseño 1. A aceptar. Ya. ¿Qué ha sucedido? Que ahora si yo voy a insertar elementos de página, aquí está el bloque que yo he creado. Y este bloque, como comenté, ya queda guardado en tu biblioteca de la aplicación. O sea, que lo puedes reutilizar en otros trabajos que vayas a realizar. Le doy un clic y me crea el diseño que yo había realizado. Entonces es una herramienta muy brutal, muy chévere, ya que ya no tendría que volver a abrir este documento para copiar y pegar y reutilizarlo.
ya no, sino guardado como bloque ya queda aquí y lo puedo reutilizar. Bueno, entonces ahí está el diseño, practíquelo bastante con las formas. Los invito a que ingresen a insertar formas y ustedes mismos creen su diseño, con triángulos, cuadrados. Utiliza las figuras que más te agrade. Por ejemplo, este diseño yo lo he creado ahí jugando con las formas, como más o menos como suelo utilizar fondos geométricos, juegan con esas tonalidades de colores. Por ejemplo, si fuera amarillo con distintos tipos de color amarillo, verde, rojo. Es como las tonalidades de azul, azul marino, azul claro, azul azul, distintos tipos de diseño. Bueno, seguimos viendo. A ver, ¿qué más le voy a agregar acá? Bueno, como ya he comentado, era de Bembos. Entonces, voy a ver cuánto me queda, que 15 minutos. A ver, descargar el logo de Bembos. Lo ideal sería encontrar el logo, pero si no lo encuentran, Bembos logo PNG. Si no lo encuentra PNG, caballero, quitarle el fondo. Ahí creo que está, a ver, creo que este es. Sí, ya. Esa sería tu primera opción. La última ya sería que tú lo escribas con un tipo de fuente parecido. Pero si lo encontraste con el fondo, bacán. Siguiente, buscar una hamburguesa. Hamburguesa PNG. Este de la hamburguesa, cuando lo busqué, ahí como pueden ver ya la tenía, pero no llegué a encontrar una PNG. Todas las que había era con ese fondo blanco. Entonces, como no había, escogí la que más me agradó, que creo que fue esta de acá. Sí, bueno, acá está la imagen. Entonces, quitarle el fondo. Y al momento de quitarle el fondo, se va a presentar otra situación. Si la imagen que tú descargaste está bien definido, como esta imagen que ven acá, que tiene muy buena calidad, el proceso es más simple. Pero si fuera una imagen que no tiene buena calidad, ahí sí el proceso va a ser más complejo. ¿Y cómo me quedó la hamburguesa cuando le quité el fondo? Así, acá está. Así me quedó la hamburguesa cuando le quité el fondo. Guardar imagen como. Y lo voy a guardar. A ver, poner la hamburguesa. Hamburguesa. Ahí, por ejemplo, la señora que vendía hamburguesa en la esquina de donde vivo, ya no está vendiendo ya. Ay, la cuarentena. Bueno, ya. Ya tengo mi imagen de mi hamburguesa, tengo el fondo y las papitas también. Bueno, acá están las papas también cuando ya le quité el fondo. Ahí si logran ver no quedó perfecto ya que hay una parte blanca por ahí, pero como no se nota mucho, yo no le quité. Pero bueno, ahí perfecto, perfecto no está, pero más o menos está decente. Y si se dan cuenta, por acá hay una parte transparente que debería tener unas líneas de color blanco. Bueno, se las ha quitado. Ahí con más detalle, con más calma, lo pueden hacer mucho mejor. Bueno, y ahorita por el apuro lo he dejado así lo más parecido posible. Guardar imagen como escritorio, colocarle papa. Ya tengo mis dos imágenes, ya tengo todo. Y lo otro que estoy utilizando son tres elementos o tres, sí, tres elementos que probablemente se les haga muy familiar, que son los logos de Facebook, Twitter y de YouTube. No, de WhatsApp, Twitter y Facebook. Son tres logos que estoy utilizando para el diseño. Ahorita como menciona por cuestiones de tiempo no las voy a descargar, ya los tengo descargados en una carpeta y solamente los voy a insertar en mi trabajo. Bueno, parte del diseño era hacer esto, utilizar las formas. Y ahora ya comienzo a insertar todos los elementos que estoy utilizando. ¿Por cuál empiezo? Bueno, por el que ustedes deseen. Yo voy a empezar por colocando el logo de Bembos. Por acá. Está Bembos. Y luego voy a insertar la hamburguesa. ¿Dónde estás? Acá. No, esa no es. Mm, Aquí estás. Ahí, por ejemplo, si notan, el cuadro de la imagen es más grande que la imagen, más grande que la imagen. Bueno, ahorita lo ideal sería entallarlo, pero no lo voy a hacer porque voy a recortarlo de todas maneras.
Entonces no tendría mucho sentido entallarlo, ya que el diseño que voy a utilizar es muy parecido al anterior, en el cual la hamburguesa se va a ver por acá un lado y por acá otro lado, ya que es parte del diseño, nuevamente menciono, no es una imagen como tal. Entonces voy a recortar. A ver, me voy a quedar con esta parte de la hamburguesa y le voy a colocar por acá. Y le voy a colocar una transparencia. Clic derecho, formato de imagen, transparencia. ¿Cuánto yo le coloco? Normalmente 50%, para que tenga ese efecto de transparencia. Puede ser más grande, sí. Y ahí ya juegas con los tamaños. Y para el otro lado de la misma manera. Puedo volver a insertar la misma imagen o puedo copiar y pegar. Yo por lo general utilizo copiar y pegar. Control C, control V. Pero ahora le tengo que dar la vuelta a la imagen. Pero no me refiero a hacer esto, porque sería la misma imagen, sino yo necesito la otra parte. Aunque no se nota mucho, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál sería la manera correcta? Que vuelva a recortar. Recortar y que me quede con esta área y no con esta. Aunque como es una hamburguesa no había mucha diferencia de una mitad con otra mitad. Pero bueno, como dije, vamos a hacerlo de la manera correcta. ¿Qué sería hacerlo así? ¿Qué tamaño va a tener? Ya depende de ti. ¿Quieres colocarlo más pequeño, más grande? Pero es parte del diseño, nuevamente menciono. No es que quiera mostrar la hamburguesa como tal, sino es parte del diseño. ¿Qué más le voy a agregar? Bueno, faltaba el de las papas. Ahí están las papas. A este sí voy a recortar, ya que lo voy a colocar en la parte de abajo. En primer momento pensé colocarlo al medio, pero la verdad no me gustó tanto, preferí colocarlo acá. A ver. Y también con efecto de transparencia. Ahí lo recorté y transparencia. Y enviarlo para atrás. Enviar atrás. Sí, ya está. Lo más atrás posible. Ahí más o menos lo dejé. Ujú, ahí lo había dejado. ¿Qué más falta agregar? Los logos. Uno de ellos que les comenté es el de Facebook, Twitter y WhatsApp. Voy a mostrárselo de tres formas. A ver. Acá está Facebook. Acá están. Son los tres logos que busqué en internet. Y el proceso de buscar ya lo saben. Y lo que quería mencionarle era esto. Que puedes dejarlos, puedes dejar los logos con sus colores originales. Pero si no te agrada y quieres hacerlo mucho más uniforme, por lo que ya se volvería muy colorido, si de repente quieres algo mucho más, ¿cómo diría? Mucho más serio, más serial, sería que los vuelvas a pintar los tres del mismo color. Así como cuando pinté el logo de la banda, para que sea más uniforme, ya que los tres logos en sí no combinan. Ahí. Entonces lo que podríamos hacer sería pintarlo nuevamente. ¿Y cómo haría eso? Como ya lo vimos, formato, volver a colorear y un color oscuro, tanto para los tres, para que se vea más uniforme. Entonces ya depende, nuevamente menciono, de ti. Si te parece mejor así o si quieres lo dejas con los colores originales. Yo para variar lo voy a dejar de esa manera, para que los tres parezcan que son de la misma categoría, con el mismo diseño. Porque si lo dejas con colores originales se verían distintos entre sí. Y es nuevamente a gustos y colores, nuevamente depende de ti. ¿Qué más voy a colocar? Voy a utilizar un tipo de letra que se llama eh, Press Start to presionar Start dos veces, creo que significa. A ver, voy a colocar primero cuadro de texto que diga hamburguesa. Hamburguesa. Y voy a utilizar este tipo de letra que se llama Press Start Web, que es un tipo de letra que le encontré buscando el diseño que tenía Bembos hace mucho tiempo, creo que eran los 2000, que decía hamburguesa, pero todo en mayúscula.
Ahí le voy a mostrar, a ver. No encontré la imagen. Bueno, el tipo de fuente, como comenté, se llama Press to Font. Acá está, Press Start to App. Este es el tipo de fuente que estoy utilizando, que he descargado. Press Start to App. Ahí también se los voy a colocar, se los voy a adjuntar en el archivo para que lo puedan descargar. Press Start to App. Si de repente les gusta, lo pueden utilizar en otros trabajos. ¿Qué color voy a utilizar? El color que ya estaba utilizando, que es color azul. No, esto, hamburguesa. Y además le estoy colocando eh, un contorno de un contorno de texto que sea un grosor mucho más, a ver, no tanto. Ahí creo que está bien, pero con otro color. Ahí está. Más o menos así. Ahí miren cómo le cambia la fachada. Ahí está. Y quería colocar acá la mejor hamburguesa del mundo, pero además con distintos tamaños. Por ejemplo, acá pero no solo con esas propiedades, sino que además tenga un tamaño superior. La, lo más grande posible. También les recomendé que no todo lo coloquen en un solo cuadro de texto, para que puedas también jugar con los tamaños y si de repente quieres, con los colores. La mejor... Me está dice, profunda pregunta, ¿cómo se hace el diseño? El diseño de corazón era la imagen, formato, recorte, recorte de forma y ahí está. En formas básicas está el diseño del corazón. Recorte, recorte de forma y hay distintos tipos de recorte. Son ya diseños preestablecidos, está el de corazón. Bueno, esta es la mejor hamburguesa de falta del mundo. Del mundo. Por eso esto de acá es bastante paciencia y creatividad del mundo. Del mundo mundial. Del mundo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les parece Bembos, al menos del Perú, de toda la cadena de comidas que hay, o cuál es la hamburguesa que más les gusta? De obviamente de tiendas de empresas. Ahí está. Y miren, la verdad a mí me gustó bastante el tipo de letra y jugar con los tamaños, ya que se ve bastante llamativo. ¿Y qué le voy a agregar por acá? Sería un Loren Ipson, para que llene de texto y acá quería colocarle otra cosa, pero ya el tiempo me gana. Bueno, ahora insertar, cuadro de texto. Mi Loren Ipson, a ver, de internet lo copio. Y Ipson, para que no se vea vacío. Ahí está, ya está. Ahí, por ejemplo, si no hace mucho contraste con la imagen, lo que podría hacer es agregarle más transparencia para que haga mejor contraste. Más transparencia todavía, a ver. Aunque ni tanto exagerado porque ya no tendría sentido. Ahí más o menos, para que haga mejor contraste con el con el color de la letra. Y por acá quería colocar historia de éxito, pero bueno. A ver, historia de éxito. Historia de éxito. Ya todo lo voy a colocar no solo por el tiempo, historia de éxito. Historia, historia de éxito. Y otro color. ¿Qué color podría colocarle? Puede ser rojo, ya que Bembos en su diseño tiene un color rojo. Puede ser de repente de color mostaza, pero el fondo de la hamburguesa no me lo permitiría, ya que esa parte justo donde está la letra está más o menos un color parecido. Y por acá el nombre de la persona que va a presentar el tríptico.
Bueno, ahí nos estamos quedando el día de hoy. La próxima clase empiezo con lo que me había preguntado su compañera Michelle, ya que quería dedicarle también tiempo a esa parte de la impresión, ya que no es solamente exclusivo del tríptico, sino sea el documento que sea. Por eso que no lo voy a tomar todavía ahorita. ¿Qué más? Recuerden que queda grabado la clase y por favor les pido que practiquen lo de las formas. Jueguen con las formas, inserta formas y utiliza todas las propiedades. Cámbiale color, tamaño, transparencia para que se te haga familiar. Y lo que había hecho, que es guardarlo como imagen, volver a insertar y tratarlo con las nuevas propiedades que tiene, ya no como forma, sino como imagen. Y utiliza siempre tu creatividad. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos, ya para no disponer más de su tiempo. Ya nos estamos viendo. La lista. El día viernes, último día de la semana. Sí, la lista me está olvidando, gracias, Úrsula. A ver. Practican bastante. Recuerden que la práctica hoy es la clase 3 4 el miércoles. Es el miércoles 15 la primera. No, a ver, 3 4 5. Ya. El día lunes 15, disculpen. El día lunes 15 la primera evaluación, así que fin de semana a practicar. Y ya les había adelantado que es sobre tríptico. ¿Sobre qué tema? Bueno, eso sí, obviamente les digo ese día, pero ya desde ya practiquen tríptico, cómo lo están viendo, cómo es el proceso de creación de las imágenes, las fuentes que vas a utilizar, para que lo hagas mucho más rápido. Bueno, ahí nos quedamos, chicos, espero que os haya gustado la clase del día de hoy y ya nos estamos viendo la próxima. Me despido con todos, recuerden que en el aula virtual va a estar toda la información. Bueno, nos vemos con todos, hasta luego con todos, cuídense, nos vemos hasta el día viernes. Bye bye.